Hola querida mía, bienvenida a Del Reto al Éxito Emocional. Una entrevista más, un episodio más con un solo objetivo, llegar a 100 entrevistas, estar con 100 mujeres y conocer cuáles han sido esos retos culturales, emocionales, sociales, internos que han vivido a lo largo de su camino, de su carrera, alcanzando sus éxitos y si han alcanzado un éxito emocional, saber qué es el éxito emocional. Ese es el objetivo de este proyecto. Hoy tengo a una invitada súper especial, Zaida Betancourt, es alguien a quien de hecho he acompañado así de forma en redes sociales por muchos años y he admirado un montón las diferentes facetas que he podido percibir a través del mundo online y tener la oportunidad de sentarme y hablar con ella es un inmenso honor para mí y un privilegio. Zaida es coach, guía y eterna aprendiz, tiene más de 10 años de experiencia acompañando a cientos de personas a transformar su bienestar, es fundadora de Lapso Community, una comunidad y un espacio que le invita a moverse, a respirar y conectar con lo realmente importante. Zaida, gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Hola André, súper bien, gracias. Gracias por ese intro tan bonito. Estoy súper, no contenta, sino lo que sigue. De hecho, esta mañana antes de conectar, estaba pensando que yo tengo, creo que más de un año intentando conectar contigo con diferentes proyectos. Siempre que tenía del reto al éxito emocional, también estaba el Festival de Liderazgo por allí, siempre venías tú a mi mente. Al final, bueno, no logramos concretar ciertas cosas, pero hoy estamos aquí y para mí significa un montón porque, como lo dije en la intro, llevo muchos años, o sea, muchos años viéndote y viendo tu crecimiento y viendo como que un crecimiento, de nuevo, desde un punto de vista de redes sociales, pero que siento que ha habido un cambio de adentro hacia afuera y que cada vez más he visto a una Zaida como más conectada consigo misma y como más coherente con su mensaje. Y me gustaría empezar por allí. ¿Cuál ha sido ese reto o ese mayor reto interno que has tenido para conectar contigo, para ser fiel a ti, para conectar con tu verdad o lo que tu corazón realmente quiere? Wow, el mayor reto. Yo creo que ha sido como cuestionarme muchísimo y la parte retadora de cuestionarte mucho es aceptar el mensaje o las respuestas que vas recibiendo como en el camino, ¿sabes? Uno por naturaleza está programado a lo que tu familia te ha enseñado, a lo que has visto mientras vas creciendo en la sociedad, en las personas que te rodean. Entonces, uno de forma natural empieza a hacer todas esas cosas que uno aprende parte de su identidad. Y aunque eso tiene un valor, también está otra parte de lo que uno realmente es, a lo que a uno le gusta, las cosas en las que uno cree, nuestros puntos de vista personales. Entonces creo que cuando uno empieza a cuestionarse las cosas de forma sincera, con una honestidad radical, y te das cuenta que quizás las cosas que tú piensas o la forma en la cual tú interpretas ciertas situaciones o la vida en general no son exactamente iguales a lo que tú creciste pensando que debía ser, es como muy retador aceptarlo, ser honesta contigo misma y luego querer hacer algo al respecto, porque siempre es más fácil dejar las cosas tal y como están y uno como que mirar para otro lado y pensar que nada de eso sucedió, pero asimismo creo que cuando uno sabe algo ya no puede no saberlo. Así que Ay, me creo que es encanta. como ese momentito, ¿sabes? Como que cuando ya sabes algo, pero en verdad no lo quieres aceptar, pero entonces no puedes no verlo, creo que esa es la parte más retadora. Hoy escuché algo, me parece que fue en un podcast que era algo como, un poco parafraseando, cuando abres los ojos sobre algo y lo viste, ya no puedes cerrarlo, decía, pero yo me quedé pensando, digo, bueno, quizás podemos cerrarlo, pero no podemos eliminar esa mirada o ese mensaje que tuvimos a través de esa mirada, y creo que define un poco eso que dices, me identifico un montón. Saida, te decía que te admiro desde hace años y esto me lleva yéndome atrás, desde donde conecté contigo, te vi por primera vez. Me voy a los domingos viendo un programa de moda. Imagínate, desde allí te sigo, sí, así. Desde allí yo ¡Wow! veo tu crecimiento y esto te lo comparto, no, primera vez a quienes nos están viendo y escuchando que me siento a conversar con Zaida. Y esto te lo comparto porque siento que es súper bonito, importante ver cómo las cosas que vienes haciendo por años, mire, te digo esto y me erizo, van conectando, impactando, inspirando, motivando a otras personas, aunque no hayamos conectado antes, aunque no hayamos trabajado antes, aunque no haya sido tu cliente antes, que de hecho te cuento otra historia de eso más adelante, pero
cómo lo que vienes haciendo deja un mensaje en las personas y estoy segura que así como yo, muchas otras mujeres. Ahora, a mi pregunta, ¿en qué momento pasó o qué pasó en Saida cuando estabas en ese programa, en el mundo de la moda, que de una forma u otra va muy conectado a la vanidad, a cómo luces, a estar super fashion y pasas a conectar o a crear esta visión de ti como entrenadora enfocada en la parte física y bueno, sí, como coach en el mundo físico? Wow, estoy impresionada. Ok, yo empecé en ese programa de televisión, que era un programa de moda y de belleza y tendencias, cuando el Instagram no existía, las redes sociales no existían. Y yo quedé ahí por pura casualidad, por así decirlo. Fue una oportunidad que llegó y yo simplemente decidí tomarla. Nunca en mi vida había soñado con estar en la televisión, ni había soñado con ser modelo, ni presentadora de televisión. O sea, eso era algo que realmente no estaba en mi corazón, pero sí habla mucho de mi personalidad. Yo soy una persona que todas las cosas las quiere ver como una oportunidad. Entonces, en ese momento yo dije como, wow, esto es una oportunidad. Yo estaba estudiando en la universidad y yo dije como que, oye, ¿sabes qué? A mí no me cae para nada mal ganarme una plata extra y yo voy a hacer esto, pero yo siempre estuve enfocada en mi carrera en la universidad, que estudié mercadeo. Yo siempre supe que ese programa de televisión era algo temporal. Sí me gustaba la moda, siempre me gustó la moda, así que también digamos que hacía sentido para mí, y aunque yo sabía que quizás yo no quería desarrollar mi carrera profesional desde el lado de la televisión, pues la moda siempre fue algo que a mí me gustó. Entonces, en el momento hacía sentido. Pero desde el día uno yo sabía que era algo temporal. Yo sabía que no iba por ahí. Cuento largo, cuento corto, yo me termino graduando de la universidad, empiezo a ejercer en una agencia de mercadeo y me doy cuenta que no era que no me gustaba, pero el estilo de vida que estaba teniendo realmente no era para mí y yo renuncio a ese trabajo como 9 meses después. Pero yo le había pedido a mi mamá como regalo de graduación ir a tomar un curso de pilates, porque pilates era el único ejercicio que yo hacía mientras estaba en la universidad. Nunca fui una persona deportista, realmente nunca hice deporte. Sí fui bailarina por 15 años de ballet, entonces digamos que esa era como que mi actividad física. Y cuando ya no bailaba ballet, porque ya estaba grande y digamos que el ballet donde yo estaba no tenía ballet para adultos, estaba buscando qué hacer, empecé a hacer pilates con una maestra que tenía, que era una maestra de danza, y me di cuenta que me gustaba, así que yo decía, bueno, yo voy a hacer esto como una chamba extra cuando esté trabajando ya en mi trabajo más corporativo. Cuando fui a estudiar pilates me di cuenta que en verdad no me gustaba. Me fui a Nueva York, estudié, fue súper difícil para mí, no era algo para lo cual yo realmente estaba preparada, pero bueno, ya estaba allá, así que me tocó hacerlo. Y me di cuenta que no me gustaba. Así que cuando regresé a Panamá dije, no, yo me voy a enfocar en mi trabajo, yo voy a hacer esto y pues el mundo del pilates va a quedar a un lado. Pero luego cuando estaba en este trabajo, que no me gustaba, recibí una llamada de esta maestra por la cual yo aprendí a hacer pilates, preguntándome que si a mí me interesaba dar clases de pilates en una escuelita nueva que ya estaba abriendo. Y para mí esa fue como que mi forma de salirme de ese trabajo para poder hacer otra cosa. Como que yo decía, necesito tener, no quiero renunciar sin tener otro trabajo, Claro. así que renuncié a ese trabajo y me puse a dar clases de pilates. Entonces, ni siquiera me gustaba mucho, pero fue como la forma que yo encontré para salirme. Así que así empecé y luego fui descubriendo que no tenía que hacer pilates, me salieron oportunidades súper buenas para ser entrenadora, una gran marca me contactó para poder ellos certificarme como entrenadora y entonces a partir de eso fue que me di cuenta de todas las bondades que tener una vida activa y que el ejercicio le da a mi vida. Y por eso yo creo que soy tan como enfática en ser una persona, mejor dicho, en aceptar que somos personas multiapasionadas y que muchas cosas nos pueden gustar, aunque una cosa no tenga nada que ver con la otra, porque creo que para mí eso ha sido clave en mi crecimiento. Si yo me hubiera quizás encerrado a que solamente iba a tener como que mi carrera universitaria y no iba a probar cosas diferentes, quizás no hubiera tenido como que esa otra salida. Y aunque en el momento yo decía, el pilates no me gusta, eso fue lo que luego me ayudó a ir encontrando las cosas que sí me gustaban. Y hoy en día echo para atrás y ya veo el pilates con muchísimo más cariño, pero por mucho tiempo estuve hasta peleada, como que no me gustaba dar clases de pilates ni nada, pero bueno, gracias a eso encontré muchas otras cosas.
Claro, me Así que encanta. más o Yo menos por creo ahí va. creo que, bueno, lo puedo describir un poco como ha sido una exploración de pasiones, de tareas, de trabajos, y me gustaría como que estancarme allí un poquito porque, claro, esta es la historia y lo que ha pasado, pero ¿qué enfrentó Zaida emocionalmente en ese proceso? Y esto te lo pregunto un poco con el objetivo de que muchas de las personas que nos estén viendo o escuchando y que estén en esa situación, bueno, sí, voy a buscar otro trabajo, voy a abrirme esta posibilidad que el universo, Dios me está poniendo, pero al mismo tiempo, ¿cómo te sentiste emocionalmente? ¿Qué emociones? ¿Había frustración, rabia? O sea, ¿cómo lo manejaste emocionalmente? Primero, ¿qué sentiste y cómo manejaste? ¿Cómo te ayudaste en ese proceso? Mira, yo cuando di ese salto, yo tenía 22, 23 años, ya no recuerdo tan bien. Y yo siempre soy muy honesta con esto porque creo que uno lo que quiere escuchar es como que yo fui súper valiente, etcétera. Pero creo que en parte, como yo estaba tan chiquita dentro de todo, o sea, 22 años tú eres una adulta, pero hay tantas cosas que tú no sabes que digamos que había muchas cosas que a mí simplemente ni siquiera me daban miedo. Y aquí quiero rescatar algo súper importante, especialmente si me están escuchando personas que son mamás. Y es que yo tengo una mamá que desde que yo estaba chiquita me apoyó en absolutamente todo. O sea, mi mamá me decía, es que si tú quieres trabajar en un circo, buscamos el circo más cercano. Entonces, como que mi mamá siempre fue una persona que nunca me cortó las alas, nunca me cuestionó cuando yo renuncié a mi trabajo, nunca me cuestionó cuando de la nada le dije, es que quiero ser maestra de pilates. Entonces yo creo que tener ese soporte a mí me ayudó demasiado como que a no dudar de mí misma. De hecho, yo digo que todas mis inseguridades en la vida florecieron yo siendo una adulta, no siendo una niña, Wow. porque yo en mi casa tenía como que a mi mamá que todos los días me decía que yo era la niña más linda del mundo y que yo iba a lograr todo lo que yo quisiera y que nadie era mejor que yo. Y luego cuando salgo al mundo real me encuentro con que no todo el mundo te dice eso. Así que creo que el hecho de que a mí me criaran de esa manera me ayudó muchísimo. Wow, qué hermoso. Bueno, yo que soy mamá es un trabajo que, wow, sí, intento hacer a diario y coincido contigo. Mi mamá también me decía y todavía me sigue diciendo, no es lo que quieras hacer, es cómo lo hagas, con qué energía lo haces y que lo que sea que quieran hacer es algo que escuché desde chiquita y de nuevo coincido contigo que ha sido algo que me ha ayudado a catapultar mis resultados si es lo que yo realmente quiero. Y nos decía algo como que si vas a hacer algo, que seas la mejor o seas la más feliz haciendo eso que tú quieres, lo que seas. Y nos ponía el ejemplo, quieres limpiar zapatos, que seas la más feliz limpiando y puliendo ese zapato. Quieres hacer arepa, que seas la más feliz haciendo esa arepa. Quieres ser abogado, que seas la más feliz y realizada agarrando esa carrera, haciendo lo que sea que quiera hacer. Y creo que es un mensaje súper bonito para las mamás y bueno, jóvenes 20, 18 años en adelante que nos estén escuchando para buscar esas personas que a veces, bueno, ojalá y sean la familia, pero sino también que sean un entorno cercano que nos puedan ayudar y nos pueda inspirar. Saida, una frase que voy a citar tuya, que dice, el día que le di la misma prioridad a mi mente que a mi cuerpo, todo empezó a transformarse. ¿Qué significa esta frase para ti? Eso viene un poco de cómo ha sido toda esta transformación mía. Cuando yo empecé en el mundo del fitness, por así decirlo, era fitness. Yo estaba muy enfocada en la parte física. Yo crecí siendo bailarina de ballet, en donde, a pesar de que me trajo muchísimas cosas buenas, la misma naturaleza de cómo era el ballet antes, cuando yo crecí, porque quiero pensar que hoy en día no es así. Yo crecí pensando que yo era una niña gorda, con sobrepeso. Y jamás en mi vida he estado sobrepeso. O sea, nunca. Ya yo llegué a mis 30 y pico, nunca en mi vida he tenido sobrepeso. Y yo juraba que yo tenía sobrepeso. Entonces, cuando yo dejo de bailar ballet, yo empiezo a subir de peso, porque bueno, ya no hacía la misma actividad física de antes. Y ahí es donde yo empiezo a buscar como que, ok, necesito hacer algo, porque si antes ya pensaba que estaba gorda, ahora pensaba que iba a rodar en cualquier momento, porque tenía básicamente dismorfia, o sea, la forma en la que yo me veía no era como yo realmente era. Y empiezo a hacer ejercicio y me enfoco solamente en la parte de hacer ejercicio. Y en mi cabeza solamente cuidarse y estar en bienestar se trataba de cómo te ves físicamente, incluyendo ejercicio, incluyendo alimentación. Y yo solamente llegaba hasta ahí. O sea, mi mente solamente estaba desarrollada para que a mí me importara el físico en cuanto a alimentación y de deporte o actividad física.
Y así fueron muchísimos años, muchísimos años. De hecho, yo recuerdo que una persona que hoy en día es una de mis mejores amigas, ella desde que estábamos súper jóvenes empezó a ir a terapia psicológica y yo recuerdo como muchísimas veces yo dije, no hay nada malo con ir a terapia, pero en mi cabeza no había nada malo con que la gente fuera a terapia, pero ¿por qué yo iría a terapia? O sea, yo no lo necesitaba. Y me hacía sonar o ver como una persona con la mente muy abierta al decir eso, pero en el fondo creo que yo ni siquiera estaba muy consciente de qué significaba cuidarte a nivel mental. Luego, más adelante, específicamente durante pandemia, empiezo a notar que había muchas cosas en mi vida que estaban bien, a pesar de que estábamos en una pandemia, yo podía notar cómo mi vida no estaba mal en comparación a la del resto de las personas. De hecho, estaba sumamente privilegiada y yo me sentía muy mal, muy, muy mal. Y ahí fue donde por primera vez sentí que necesitaba ayuda. Como que hay algo que allá arriba no está funcionando y no sé ¿Y qué es. qué síntomas tuviste o qué sentiste? ¿Qué estaba pasando en ti que te ayudó a ver, decir, bueno, mira, aquí hay algo que no está bien, necesito ayuda? ¿Qué pasó? Yo siempre le cuento a todo el mundo esta historia y es que cuando empieza la pandemia yo tenía un estudio físico, yo tenía un local, entonces me toca cerrar el local, me mudo a toda la parte online, me dedico los primeros meses de pandemia a crear una plataforma online para poder continuar atendiendo a mis clientes y recuerdo que saqué un programa y saqué un programa para poder, porque yo primero solamente tenía como que mis clientas del local, pero ahora online yo tenía la oportunidad de poder captar nuevas clientes. Entonces yo creé un programa para principiantes para poder captar nuevas clientes porque mis clientes regulares eran personas que tenían súper buena condición física, que ya estaban como que a un nivel más alto. Claro. Entonces yo necesitaba crear algo para personas que estuvieran empezando. Yo creo este programa, le dedico muchísimo empeño por meses. Fueron como unos 3 4 meses en donde estaba como que muy enfocada en eso. Y recuerdo que el programa yo lo logré vender, si mal no recuerdo, como en menos de 48 horas. O sea, todos los cupos del programa se vendieron. O sea, estamos hablando, yo decía, hay gente que ahorita no tiene trabajo y yo acabo de hacer la venta más grande que he hecho en toda mi vida en menos de 48 Wow. horas. Y yo recuerdo perfectamente el lugar, cómo estaba sentada, todo. Recuerdo cuando me llegó la notificación a mi celular que decía que mi producto había sido agotado. Wow. Y yo me puse a llorar porque yo estaba muy triste. Wow. Y yo dije, esto no debería sentirse así. Yo debería estar feliz, pero no estoy feliz. Y Wow. ahí fue donde me di cuenta que necesitaba ayuda. Wow, 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 wow. ¿De qué forma te ayudaste? De una ¿Buscaste vez terapia? busqué terapia psicológica, de una vez. Okay. Yo ni siquiera había, o sea, no había pasado por mi mente que yo podía estar como burnout, como que fatigada mentalmente, que era realmente lo que me estaba sucediendo en ese momento y por eso me sentía así. Pero lo primero que hice fue empezar a ir a terapia psicológica. Okay. ¿Y qué descubriste en la terapia de ti? O sea, ¿qué cambió? Ok, me sentí de esta forma, no me siento realizada, quizás estoy en medio de un burnout, estoy yendo a terapia. ¿Qué, qué reconociste de ti? ¿Qué cambiaste? ¿Qué ajustaste? ¿Qué te ayudó en ese proceso de reconocimiento interno, asumo, para sentirte bien con lo que empezaste a crear a partir de la terapia? Yo empecé a ir a terapia, de hecho todavía voy a terapia, yo cierro contigo y yo voy a ir a terapia. O Qué sea, ese es rico. mi compromiso después de esto. Lo que primero me ayudó, o sea, yo llegué buscando una cosa y luego me di cuenta de un montón de cosas más. Creo que lo que más me ayudó fue la mentalidad con la cual fui a terapia, que fue como que, ok, quiero entender y me ayudó mucho tener esa como mentalidad de quiero ver qué es lo que ocurre en mi cabeza. No fui pensando que iba a ir a una, dos, tres citas y que ya me iba a sentir bien. Siempre supe que no era por ahí. Para muestra es que ya llevo 6 años en esto. Hoy en Claro. día de una forma mucho más espaciada que cuando empecé, pero es una constante en mi vida. Y fui descubriendo básicamente quién era yo. O sea, empecé a conocerme. Ejemplo, me di cuenta a través de terapia que yo era una persona que me validaba, yo me sentía, si era, o sea, yo me sentía valorada o si era una persona digna de amor, admiración, etcétera, en base a las cosas que yo lograba en la vida. O sea, si a mí me iba
bien en mi negocio, si yo era una persona responsable, si yo lograba lo que me proponía, etcétera. Para mí, esas eran las cosas que me hacían, por así decirlo, digna de amor, ¿ok? Que creo que si lo escucho ahora es como que, ¿qué te hace pensar eso? Pero realmente en ese momento, como mi cabeza no iba más allá, yo creo que yo simplemente era como, no, no creo. Yo era una persona emocionalmente ignorante. Entonces, yo creo que cuando uno está tan desconectado de sus emociones y de su mente, es como que la cabeza no te da. O sea, esto puede sonar feo, pero hay veces como que tú dices y que no doy pie con bola. Bueno, mis emociones y mi mente y todo no daban pie con bola. Era como que si tú le estuvieras pidiendo a un pájaro que nadara en el fondo del mar. O sea, dije, no, no sé esto. Claro. Entonces creo que a raíz de la terapia y de conocerme más, pude ir conectando como todo lo que estaba en mi mente, cómo eran mis emociones, cómo eso impactaba mi cuerpo. Y ahí es donde todo realmente empieza a hacer clic para mí y siento que por primera vez empiezo a ser como yo misma. Amo, amo. Mi gente, vayan a terapia, busquen apoyo, busquen ayuda, porque me identifico un montón. Yo siento que, y te lo pregunto porque para mí la terapia también fue un factor, bueno, de autoconocimiento, de descubrimiento y también me llamó mucho la atención lo que dijiste, que fuiste pensando en algo y resultó siendo algo completamente distinto. Yo creo que eso es algo, un caso mágico de la terapia que les pasa a muchas personas, incluyéndome. También llegué a la terapia con el objetivo de cambiar una cosa y me di cuenta que había no una, sino millones de cosas, no que cambiar, sino que aceptar de mí misma. Y siempre yo siento que de la terapia y de ese descubrimiento, en mi caso, me lleva siempre a la frase de ser fiel a mi ser, y que para mí es un eslogan de vida. Siempre que puedo lo hablo, lo menciono, quizás lo han escuchado en otros episodios, porque yo llevaba una vida muy enfocada en el qué hacer, en el qué dirán, en los checklists externos y en lo que sea que fuera que tenía que ser, no lo que yo quería. Es el tengo que, tengo, y no en lo que yo quiero, yo deseo, yo anhelo. Y eso fue un regalo muy bonito que me dio la terapia, así que aprovecho aquí. Mi gente, vayan a terapia, busquen ayuda, recursos para apoyarse, para ayudarse, y no se trata para, a mí no me gusta mucho utilizar para que seas más feliz, y sí para que te sientas con paz mental y te sientas bien contigo misma. Zaida, ¿qué resistencias? Porque claro, en este proceso, y por lo que entiendo, tú me corregirás, empiezas este proceso de terapia, busco ayuda y venías en este mundo mucho más enfocado en la parte física, entrenamiento. En ese momento que decides integrar las emociones o esta conexión contigo misma o priorizar lo realmente importante, ¿qué resistencias internas y externas tuviste cuando dejaste de solamente hablar de la parte física para integrar esta parte mucho más integral y mucho más de emociones y de conexión y de priorizarte quizás más allá de lo físico? Pienso que la resistencia vino más como de las personas que estaban a mi alrededor. Nunca nadie me dijo nada, nunca nadie me dijo como que te volviste loca o qué, pero yo sí empecé como a cuestionar muchísimas cosas que estaban a mi alrededor y empecé a actuar de una forma diferente y eso trajo mucha resistencia en mi familia, en mis relaciones, porque yo siempre fui la niña, digamos que buena, la niña súper obediente, súper disciplinada, siempre me fue bien en la escuela, como que era la persona que había puesto ganchito a todo y por primera vez yo estaba, digamos que siendo rebelde quizás es la palabra, o por primera vez estaba haciendo cosas que la gente no se esperaba de mí. Pienso que esa fue la parte más difícil, porque no era algo que solamente me estaba costando a mí, sino que para las personas a mi alrededor también eran algo nuevo. Y creo que ese ha sido como que el reto más grande. Creo que hasta Claro. han pasado muchos años en esto y creo que hasta ahora, que 5 o 6 años después, es que creo que las personas a mi alrededor ya lo han entendido un poco más. Pero creo que para mí la resistencia más grande ha sido como mantenerme fiel a mí misma a pesar de que las personas a mi alrededor quizás no entiendan muy bien por qué o qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Wow, y eso requiere, bueno, eso, honestidad, más que valentía, honestidad contigo mismo
para aferrarte a eso. Y en ese proceso hubo algo que hiciste, no sé, una persona, un hábito, un libro, una creencia que te ayuda que te ayudó o que te sigue ayudando a como que anclarte a eso que tu corazón te pide más allá de quizás lo que otras personas esperan. ¿De qué forma te ayudas en ese proceso? Cuando, aunque sabes lo que quieres o aunque tienes muy claro lo que tu corazón te pide, de repente tienes este factor externo o esta persona muy querida o esta amiga muy querida que tú dices, ya esto no te sientes bien. ¿Cómo me aferro a mí? ¿Cómo se aferra Zaida a ella, a su verdad? ¿Cómo te ayudas? Pienso que para mí, o sea, como te digo, creo que las personas más cercanas a mí, a excepción de un par de amigas, fueron las personas que más resistencia tenían conmigo. Entonces, digamos que yo no tenía mucho donde apoyarme, digamos, con mi familia o mis relaciones, porque esas eran las personas que más resistencia me estaban poniendo. Y pienso que no era porque no me querían o no me quieren, simplemente para ellos estaba siendo demasiado difícil. Así que para mí se convirtió como en esta cosa de cómo me voy a cuidar yo misma. O sea, tengo que aprender a sostenerme a mí misma porque evidentemente las personas que están a mi alrededor no están pudiendo sostenerme. Y al principio fue difícil y me causaba mucho como enojo, pero con el tiempo también he aprendido a ver a las otras personas con muchísima compasión y con muchísimo amor, y creo que esa es la forma en la cual he podido como mantener esas relaciones. Tengo la gracia de que nunca me he peleado con nadie, todo ha sido bastante como, no sé cómo decirlo, como Polite. polite. Sí estaba buscando una palabra en español, pero no la encuentro, así que polite. Entonces creo que fue como, ok, tengo que aprender a cuidarme a mí misma, porque a mí me di cuenta que no me sabía cuidar a mí misma, porque creo que simplemente hacer ejercicio y comer bien, eso no es cuidarte, o sea, uno necesita cuidarse en muchísimos aspectos, y esa era la única forma en la cual yo sabía cuidar de mí misma. Así que me dediqué a cuidarme, a ¿Cómo? explorar herramientas para cuidarme. Esa es la razón por la cual Lapso, mi negocio hoy en día es como es, porque yo estaba muy centrada en la parte física de entrenamiento, pero a raíz de esto empecé a escribir, empecé a meditar, empecé a hacer yoga y empecé a pasar más tiempo conmigo misma, a reconectar con las cosas que me gustaban. Recordé muchísimo lo mucho que me gustaba la naturaleza, a probar hobbies nuevos, a enriquecer mi vida. O sea, yo como en ese momento mis relaciones estaban tan como afectadas y como mis relaciones estaban afectadas, no estaba de buen ánimo, mi trabajo estaba siendo afectado. Entonces yo dije como, ok, no puedo tener tantos problemas a la vez. O sea, tengo que decidir cuáles son los problemas que voy a tener. Entonces decidí que mi relación conmigo misma no iba a ser el problema, que eso sí iba a estar cuidado. Así que Qué belleza. me tomé la tarea de dedicarme a cuidarme y a nutrirme y a enriquecerme en 2 años con estas herramientas que te digo, en descubrir las cosas que me gustan, conectar con las cosas que me gustan, aprender a meditar, aprender a escribir, no aprender a escribir porque todo el mundo puede escribir, pero aprender a hacer estas cosas diferentes en el camino empezó de esa manera. Hoy en día siento que todo este camino y todas estas herramientas me han llevado a fortalecer muchísimo mi espiritualidad, mi relación con Dios, pero pienso que en ese momento que no tenía como muchas personas, cultivar esa relación conmigo misma fue lo que me mantuvo firme, por así decirlo. Qué belleza, claro, volver a ti y al final todo parte de allí, ¿no? De estar bien con nosotras mismas para poder estar bien con los demás. Y yo sé que suena fácil, pero y yo lo digo, esto lo digo como mamá, el hecho de que tú como mamá tienes que estar súper bien para estar y a veces requiere de una disciplina y un compromiso y un trabajo diario, sacar ese espacio para volver a ti y estar allí para otras personas. En mi caso lo hablo como mamá, para estar bien para mis hijos, para estar bien igual para mis relaciones, mi familia, mis amistades, pero en esta etapa en la que estoy de mi vida suena muy fácil cuando decimos, bueno, saco este tiempo para mí y a veces estamos poniendo a todos los demás y todos los demás tengo que, la familia, la amiga, y no sacar ese espacio para ti. Me encanta que nos compartas eso, Zaida. Hablemos del Lapso y me gustaría, antes de que nos cuentes qué podemos encontrar en Lapso, las herramientas que ofreces, que es una belleza, ¿cómo nace Lapso? O sea, me gustaría que Zaida se fuera a ese momento en el que tuvo esa idea un poco más como emprendedora y qué pasó en ti, las mariposas en la barriga, hubo o no mariposas, o sea, ¿cómo nace esta idea de Lapso y esta visión de negocio? Bueno, el lapso empezó de nuevo, ya tiene 10 años, yo tenía 22 años, 23 años, y yo recuerdo cuando yo estaba en este trabajo que no me gustaba,
cuando estaba muy estresada, como que yo no sabía manejar el estrés. Hoy en día miro hacia atrás y creo que yo me estaba estresando demasiado por cosas que quizás no merecían como que tanto, pero en ese momento yo como una persona de 22 años, yo no tenía herramientas, yo no me sabía autorregular, yo no sabía cómo cuidarme. Así que para mí todo eso era muy estresante. Quizás hoy pudiera tener ese trabajo y me parecería la cosa más sencilla del mundo, pero en ese momento para mí era demasiado. Y yo me di cuenta que cuando yo quería desestresarme, las cosas que yo hacía era salir con mis amigas de fiesta, cruzar al deli que estaba al frente de mi oficina a comprar chocolate y café e irme de fiesta. Eso era todo lo que yo sabía hacer. Si yo estaba estresada, yo solamente me iba de fiesta, me tomaba unos tragos o me comía un chocolate. Esas eran como mis herramientas en ese momento para poder desestresarme. Y cuando empiezo a hacer ejercicio, que empiezo a hacer pilates y todo esto, yo me daba cuenta que cuando hacía ejercicio me sentía mejor. No tenía como que esa necesidad de ir por fiesta, por trago, por comer. Entonces ahí es donde yo empiezo a darme cuenta de que más personas necesitaban darse cuenta de que al invertir este lapso de tiempo para ti, esto te ayuda a tu manejar mejor tus otras áreas de la vida. Y bueno, yo salgo de ese trabajo, empiezo a dar clases en el estudio de una maestra y eventualmente eso era un estudio muy, muy, muy chiquitito y al principio no iba nadie a mi clase, pero con los meses y la constancia ya empecé a tener más clientes, así que ya ese estudio se me había quedado pequeño y digo, ok, necesito buscar otro lugar, pero para poder buscar otro lugar ya no podía continuar usando el nombre de la escuela en donde yo daba clases. Así que básicamente fue como que estoy teniendo este problema de que estoy teniendo más clientes de las que el lugar tiene capacidad, así que voy a hacer mi propia cosa y voy a crear otro lugar y necesito ponerle un nombre. Así que voy a ponerle un nombre a esto. Y todo fue como muy circunstancial y como digo, no fue que yo un día me senté y tuve esta idea magnífica. Yo lo único que te puedo decir que a mí me impulsó es que yo tenía esta como certeza de que eso que yo había descubierto le podía cambiar la vida a más personas y que yo necesitaba poder compartirlo. Muy dentro de mí, yo sabía que yo no me podía quedar con eso, sino que yo tenía que compartirlo de alguna manera. Así que fue por ahí, como de, pienso que Qué más personas belleza. necesitan dedicarse este tiempo y hacer ejercicio, porque a mí me hubiera encantado que alguien, cuando yo estaba así estresada, me hubiera dicho, ok, si haces ejercicio te vas a sentir mejor, pero nunca nadie me dijo eso, Wow. entonces, así Sí, fue. yo te dije que te iba a contar una historia bueno, siguiendo tu camino y tu proceso, seguía el tema del lapso y lo que estabas haciendo, y recuerdo, de hecho, una vez dije, ¿sabes qué? Voy a ir, me voy a registrar, y no sé qué, y entre esas cosas de parking en Panamá, quienes viven en Panamá nos van a entender, me estaba estacionando, bueno, estaba buscando para estacionarme, estuve dando, no conseguí parking, y al final me fui. Y luego de eso dije, bueno, tengo que volver. Luego al final yo me terminé mudando al interior de Panamá, viví en Santiago por un tiempo, Santiago de Veraguas, y no me inscribí. Pero te quería compartir eso porque insisto en lo que comentaba al inicio, cómo vas inspirando a las personas y que por una u otra razón, si en algún momento dijiste, Dios mío, necesito clientes, Andreina estaba ahí queriendo ser cliente y por cosas de la vida no pudo, pero había esas ganas de estar allí, esa admiración, primero por lo que estabas haciendo, por lo que compartías, y para mí fuiste y sigue siendo como una referencia de ir por las cosas que quieres, porque yo siento que yo veía, y de nuevo, esto chicas, todo esto que estoy hablando sobre Zaida es como espectadora de lo que uno ve a través de una red social, pero que al final tú siempre has compartido como, bueno, lo que has querido compartir de forma profesional, pero ha habido siento que has sido bastante honesta con tu proceso quizás como emprendedora, con tu proceso personal también, de cómo tu negocio se ha ido cambiando, ha ido fusionando, se ha ido transformando. Y yo lo he visto siempre con mucha admiración, así que eso te lo quería compartir porque siempre fue algo que, ay, yo quería y quería ir al Axo y quería estar allí y no pude por otras razones, pero mucha admiración. ¿Qué tipo de ¿Sabes? personas llegan a ti? Dime, sí. ¿Sabes qué es curioso? Que yo no sabía nada de esto y en las últimas 2 semanas ya eres la segunda persona que me dice, yo fui y me quedé dando vueltas en el parking y por eso nunca llegué. Y yo me Tal quedo cual. pensando como, pues, ¿sabes que yo nunca supe que el estacionamiento era un problema? Wow. Nunca Cosas de, supe. cosas Ahora de lo sé negocio que porque 2 personas me han dicho como que yo fui, no encontré estacionamiento y ya entonces me fui.
Sí, pero mira, todo esto para las que están emprendedoras y que estén en el mundo con sus negocios, la importancia también, y que son cosas que vamos aprendiendo, Saida, yo también voy aprendiendo con mi negocio de la importancia de quizás abrir espacios también de feedback. Miren, ¿qué está pasando? Si has tenido, ser curiosa. Yo siempre hablo con mis clientes que nosotros tenemos que convertirnos en agentes de FBI. O sea, siempre tenemos que estar como con ese espacio abierto de saber, buscar, preguntar. ¿Qué piensas? ¿Qué limitante hay? ¿Qué situación? O sea, porque te digo, como cliente yo quería estar allí, pero bueno, sé que ahorita tienes muchas otras formas de trabajo para estar allí contigo, pero te preguntaba qué tipo de personas llegan a Lapso, qué buscan, y esto quizás me puedes decir, bueno, André, la parte física, también más allá, pero me gustaría irme como que adentro, emocionalmente. ¿Qué busca ese cliente? Porque a veces, y voy a hablar de mí, digo, bueno, mira, yo quiero hacer ejercicio porque yo quiero tener cuadritos, pero al final quizás lo que no busco no es cuadrito lo que busco, quizás lo que busco es aceptación de mí misma, lo que busco es mirarme al espejo y decir, me siento orgullosa de mí. ¿Qué sientes que es ese factor número uno por lo que las mujeres llegan a ti? ¿Qué buscan ellas desde el punto de vista emocional? Sí te puedo decir que mis clientes son personas espectaculares. O sea, es como yo, no sé, se me da muy fácil crear relaciones con mis clientes, a pesar de que hoy en día es un mundo online. Siempre he logrado conocerlas y te digo que son personas espectaculares porque a cada mujer que conozco que llega a mí para ser mi cliente y para aprender algo de mí, por así decirlo, yo termino aprendiendo un montón de ellas. Entonces, sí he llegado a esta conclusión de que las mujeres que llegan al Lapso es una mujer que, claro, quiere lograr algún objetivo físico, pero es esta persona que ya se ha dado cuenta de que hay algo más. Y quizás esta persona ya sabe que es ese algo más, o quizás no tiene la menor idea y quiere descubrirlo. Entonces es muy bonito porque al ser una persona ya quizás con un poco más de curiosidad o un poquito, digamos que ya avanzada en su proceso de crecimiento personal, es una persona que enriquece mucho a la comunidad. Es muy bonito ver cómo cuando nos reunimos todo siempre hace clic. Y lo más curioso es cómo todas las personas son súper diferentes. Tú puedes ver una mujer de 22 años teniendo una conversación increíble con una mujer de 46 años. Qué belleza. Y esta pelada está en la universidad aplicando para poder irse a estudiar maestría, cuando la otra ya tiene hijos que se están graduando de la universidad. Y hay una sinergia demasiado bonita. Entonces, pienso que eso hace que la comunidad sea muy nutritiva para todo el mundo. Entonces, sí, esa es como la mujer que llega. No necesariamente la persona que tiene todas las respuestas, pero sí es una persona que, claro que quiere ver un objetivo físico, pero se quiere enriquecer de algo más. Qué belleza. Zaida, ¿cuál ha sido ese mayor reto, quizás como guía, como emprendedora, que has enfrentado, que ha sido como que, uy, Dios mío, fuerte para ti emocionalmente hablando? Ah, es súper fácil, lo tengo muy claro. Lo más duro ha sido darme cuenta que mi negocio no camina cuando yo estoy mal emocionalmente. Yo pasé por unos 2, 3 años quizás en donde no estuve para nada bien, estuve atravesando un divorcio y yo estaba muy, muy ok, yo de no sé, lloraba 4 horas al día todos los días. Entonces, ¿tú cómo trabajas si pasas 4 horas al día llorando? No se puede. Ya. Entonces, cuando empiezo a estar en esta crisis, porque fue una crisis, pude ir viendo cómo mi negocio se iba impactando negativamente, porque yo no trabajaba, o sea, sí trabajaba, pero trabajaba como que a duras penas. Entonces, solamente me encargaba como de hacer las cosas demasiado importantes para que el negocio corriera, pero siendo completamente honesta, durante 2 años yo no tenía más clientes, solo perdía clientes. ¿Qué Entonces era como hiciste? estar triste, y no solo estás triste, sino que estás viendo como cada día tu negocio va cayéndose.
O sea, ahí es como que, wow, todo esto que me ha costado tanto construir se está cayendo, pero yo estoy triste y no puedo hacer nada al respecto. Y en ese momento pensé que la solución era conseguir a alguien más que me pudiera ayudar, ya que yo sentía que yo no podía como manejar el barco. Pero creo que en el momento sí busqué personas, pero no necesariamente eran el tipo de personas que yo necesitaba, no porque el trabajo ya fuera malo, sino lo que, sabes, como que mi mente no estaba funcionando. O sea, yo estaba mal, entonces no estaba tomando buenas decisiones. ¿Y qué hice? Bueno, básicamente lo vi destruirse. O sea, así como sentada, viendo Wow, cómo todo se destruía, pero no podía hacer nada porque no podía. O sea, no claro. era capaz. O me sostenía a mí o sostenía el negocio, pero no podía hacer las dos. Así que dije, me voy a sostener a mí y yo voy a confiar en que esto va a estar bien. Claro. Y la parte económica era importantísima para mí, o sea, ya yo soy adulta, yo tengo muchos años que yo no le pido $1 a mi mamá, o sea, yo no tenía, y para acabar me estaba divorciando, o sea, que no tenía más nadie, tenía que ver qué era lo que iba a hacer, y ahí pienso que lo que más me ayudó en esa etapa fue que mi mamá a mí me crió como muy consciente del dinero, entonces yo siempre tuve como un fondo de emergencia y básicamente lo que hice fue recurrir a eso, a mis ahorros. Sí tenía un negocio que Lapso seguía facturando, pero no era lo suficiente. Entonces fue como que reorganizarme económicamente para ver cómo era lo que iba a hacer. Entonces creo que ese ha sido como mi reto más grande, darme cuenta que cuando yo no estoy bien no puedo manejar un negocio. Creo que capaz hay gente que lo sabe hacer, pero yo no, todavía no tengo esa habilidad. Claro, wow, mira, yo te estoy escuchando y a mí se me revuelve así la panza y el corazón y todo porque sí, porque lo viví y a mí me pasó algo contrario y aunque sé que el episodio no se trata de mí, quiero traerlo porque para quienes nos estén escuchando y estén atravesando un divorcio, de hecho, unos de más atrás también entrevisté a otra persona y hablamos también como uno de sus grandes retos, el divorcio. Y ella me decía, Andreina, quiero hablar de divorcio porque cuando yo lo atravesé, un par de años atrás, no, yo buscaba podcast, yo buscaba información y no había información sobre esto. Me Y es pasó. verdad, me pasó también a mí. Además, yo me sentía primero que solamente me estaba pasando a mí, yo me sentí que yo era la única que estaba pasando por eso, yo me sentía la más fracasada del mundo, pero a mí me pasó algo diferente a ti. Bueno, en aquel momento yo no estaba como emprendedora, no tenía mi propio negocio, estaba 100% empleada aquí en Canadá y además trabajaba fuera para una empresa representando una empresa americana para la TAM. Y a mí me pasó lo contrario, que fue que me desboqué a trabajar como una loca. O sea, trabajaba tipo 60 horas a la semana. O sea, mi energía y todo esto sobre el journaling, que tú hablaste sobre el escribir. Para mí, mi reencuentro conmigo misma, además de ir a terapia, además de tener un life coach, fue el escribir. El yo sentarme y como que encontrarme con mi propia verdad, que no me lo decía una psicóloga, que no me lo decía una coach, que me lo estaba diciendo yo misma. Y recuerdo que una vez venía de esas semanas de trabajar 60 horas, viajé a la TAM, tipo una locura de viajo para una reunión de 2 horas y me regresaba el mismo día, o sea, como loca, mi desborde emocional fue el trabajo. Y una mañana me siento a escribir mis agradecimientos, que solo tenía así mi agradecimiento y mi journaling, y empecé a escribir todo lo que tengo que hacer. Yo hablo mucho el tengo, y empecé a escribir, estoy cansada, pero empecé a escribirlo como loca, estoy como planilla, como caligrafía, estoy cansada, necesito dormir. Y dije, Dios mío, necesito parar. Cerré esa libreta, de hecho ese día hasta falté al trabajo y pasé como 24 horas durmiendo del cansancio extremo que tenía. Entonces, y era algo que mi cuerpo necesitaba, yo no me había permitido dar. Para quienes nos estén escuchando y estén atravesando un divorcio, por favor, busquen apoyo, busquen ayuda, busquen psicólogo, busquen coach, escriban y comparto esto. Atravesar un divorcio, no sé si coincides conmigo, Zaida, pero para mí es como atravesar un túnel que es muy, muy, muy oscuro, que se siente frío, que se siente la humedad, que no se siente cómodo, pero que hay que atravesarlo para ver esa lucecita en el camino. Y cuando yo tomé la decisión de separarme, eh, ese fue un cuestionamiento que me hice. O me quedo en la oscuridad donde estoy, donde no me siento bien, donde ya esto no es lo que yo quiero y no es como quiero vivir, o me atrevo, y todavía lo digo y siento como algo en mi barriga, o me atrevo a atravesar este túnel que sé que va a haber un proceso y un camino largo porque hay un proceso que atravesar, pero en algún momento voy a ver la luz. Y para mí eso fue el divorcio. ¿Algo más que te gustaría agregar sobre este gran reto? Creo que eso principalmente. Creo que ahí fue donde me di cuenta
del valor que tiene el mensaje que yo comparto, que es esa parte de cuidar de ti, porque es que cuando tú no te cuidas a ti misma, no hay forma de que puedas hacer algo grande, bueno, de que puedas nutrir otras áreas de tu vida si tú estás vacía. Zaida, ya para ir cerrando, tengo dos preguntas para ti. Uno, ¿qué es el éxito emocional para Zaida? Estar tranquila, sentirme agradecida por el lugar en el cual estoy, y siento que en general es para mantener esa tranquilidad y mantener esa paz, es aprender a ver las cosas como con mucho amor y mucha compasión, pienso yo. Cultivar ese amor y esa compasión es lo que siento que nos ayuda a nosotros a atravesar situaciones difíciles, quizás lidiar con relaciones que no te gustan tanto, cómo navegarte la vida. Creo que viene de esa capacidad que tienes de conectar con ser compasiva y ser amorosa. Me encanta, qué belleza. Zaida, ¿qué nos ofrece hoy Lapso Community? ¿Qué servicios hay? ¿Qué experiencias nos ofreces? Y bueno, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos conectar contigo? Lapso es una plataforma de entrenamiento funcional, de pilates y de yoga principalmente. Dentro de la plataforma existen otros recursos como meditación, prompts de journaling para que puedas empezar en caso tal necesites como un empujoncito o no sepas por dónde. Entonces, básicamente Lapso es una forma para cuidar de ti misma, especialmente enfocada en el entrenamiento con variedad. Como dije, tenemos funcionales, tenemos pilates, tenemos yoga, todo para que lo puedas hacer en tu casa, para que puedas ir a tu ritmo, y lo más importante es que son entrenamientos relativamente cortos, 30 minutos principalmente. El workout más largo durará 40, pero es una forma de que tú puedas ser constante y que puedas hacer esto un hábito, porque para mí vale más hacerlo de forma constante, aunque sea por menos tiempo, que enfocarte en que tienes que entrenar una hora, porque es mucho más fácil hacer 30 minutos al día si eres una persona con muchos compromisos o ocupada, que creo que la mayoría de las mujeres lo somos. Así que es la forma en la cual yo he encontrado que esto sea más accesible para más personas. Me encanta. ¿Dónde podemos encontrarte? La web es www.lapsocommunity.com. En Instagram estamos como @lapsocommunity, y en mi cuenta personal, que es @saida b de bueno l. Ahí está todo. La plataforma es full online y también tenemos grupos de apoyo a través de WhatsApp, en donde la gente básicamente va compartiendo su proceso a través de la semana. Me encanta. Vamos a dejarle todo aquí, sea que lo estés escuchando por Spotify o en YouTube, lo estés mirando en YouTube, vamos a dar los links aquí abajo para que puedan ir directo y acceder. Zaida, ya para cerrar, algo que quieras compartirnos, ya para despedirnos de la audiencia. Me encantaría compartir que si llegaste hasta esta parte del podcast es porque probablemente quiero pensar que algo te enganchó, así que lo que sea que esté en tu cabeza dándote vueltas es por una buena razón y merece que lo escuches. Me encanta. Zaida, gracias infinitas por estar aquí. A ti que nos estás viendo y escuchando, gracias, gracias, gracias por parte de este espacio. Te invito a que por favor compartas este episodio con una amiga, prima, hermana, mamá, con esa mujer que tienes allí cerca, emprendedora, amiga del trabajo, que pueda nutrirse de esta información. Te recuerdo que el Reto al Éxito Emocional no es solamente un podcast, es un proyecto social, es un estudio que estoy haciendo para conocer cuáles son los retos que como mujeres enfrentamos y cuáles son esas cosas que a veces pensamos que solamente nos pasa a nosotras. Y mi objetivo es simple: hacer visible lo invisible, los retos que tenemos allí, las emociones a veces no deseadas que experimentamos casi todas, y que me gustaría pues conocerlas para hacer un poco de hermandad y tener presente que no te pasa solamente a ti, que no me pasa solamente a mí, que nos pasa a muchas y que podemos transitarlo mejor juntas. Así que por favor, dale like, suscríbete al canal, comparte este contenido con esa amiga y nos vemos en la próxima. Bye.